Bienvenidos a Desde mi lente con Gustavo Marín. Toda esta semana ha sido muy convulsa. Hemos escuchado declaraciones presidenciales, hemos escuchado acusaciones en el caso de Michael Cohen y sus nexos con los oligarcas rusos, el tráfico de influencias, como comúnmente se le llama a ese tipo de actividad. Nos hemos dado cuenta de una campaña extraordinaria para tratar de impedir las investigaciones sobre lo que es el Russia Gate, liderado por el fiscal especial Mueller. Y por supuesto no podemos ignorar que en cuanto a Mueller existe un movimiento desde el Congreso, por el ala más extremista del Congreso, por un ala totalmente plegada al presidente, que quiere salirse del fiscal auxiliar o el segundo fiscal en el Departamento de Justicia, que es el jefe, diríamos, del fiscal Mueller, y que saliéndose de él, pues se pone a otro de los arrodillados de Trump y culminaría la investigación sobre los nexos de Trump y su séquito con Putin y Rusia. Pero más que nada, lo que más queremos traer a colación son el anuncio presidencial, que no era de sorprenderse, porque no hay duda que el presidente Trump, cuando era candidato Trump, decía y ha continuado diciéndolo una y otra vez, algunas veces los dice en repetidas ocasiones diarios, que el pacto nuclear, donde Estados Unidos fue uno de los países signatarios con Irán, es uno de los peores tratados que hemos hecho en este mundo. Y eso lo repite él, lo repiten los que lo apoyan, y lo repiten y repiten y repiten, porque no hay duda que muchos de estos señores son seguidores de aquel señor ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida centenares de veces y cada día llegan a convertirse en verdades. Pues bien, en esta se podrá repetir 1000 veces diarias y no es verdad. El haberse salido del pacto de no proliferación nuclear con Irán es un grave error. Es un grave error en diferentes niveles. Uno, lamentablemente, expone que Estados Unidos no es un socio creíble en ningún tratado. Y digo esto porque fundamentalmente, de la única manera que uno rompe un convenio o un contrato es, por lo menos, teniendo el punto de vista de que la otra parte infringió, no cumplió con sus obligaciones, o sea, violó las esencias del contrato. Pero ¿qué fue lo que se llama este proyecto que le vamos a llamar el acuerdo con Irán, aunque tiene todo un nombre larguísimo, pero para evitar confusiones nos vamos a concentrar en eso? El pacto que tiene a Francia, a Alemania, a Rusia, a China, y que tiene también a Estados Unidos como país signatario, junto, por supuesto, con la República Islámica de Irán, es el pacto donde Irán acepta obligarse a unos términos en el cual limita, reduce y casi llega a niveles ínfimos lo que podría ser la producción de material radioactivo. El material radioactivo ellos aducen que se hace a nivel de material energético, pero no nos podemos llamar engaño en cuanto a Irán. Aquí nadie está defendiendo a Irán, aquí nadie dice que la República de Irán es una república compuesta por dirigentes que tienen el bien común y la paz mundial en sus mentes, sino todo lo contrario. Irán se comprometió porque tenía necesidades económicas, porque en realidad existió precisamente las sanciones comerciales
al unísono. O sea, tanto Rusia como China, tanto Francia como Alemania, tanto como los Estados Unidos e Inglaterra, se comprometieron a impedir que el comercio fuese hacia allá, a que los productos iraníes se vendieran y que inclusive el petróleo, que es su factor fundamental en búsqueda de divisas, pudiese ser comercializado. Eso forzó a una posición y además tuvimos la suerte en ese aspecto que Hassan Rouhani llegó a ser en este momento el presidente de Irán, que en el contexto iraní es una figura, no en mi contexto por supuesto ni en el suyo, pero en el contexto de Irán era una de las figuras moderadas. ¿Por qué? Porque su poder y su apoyo no venía de las fuerzas revolucionarias iraníes, que son los elementos más retrógrados y belicosos y agresivos que tienen. ¿Por qué? Porque no venía de esos mulás que son conservadores en extremo, fundamentalistas del más allá, sino venía con una actitud más pragmática que fue la que pudo concebir el pacto, pudo concebir también que con ese realismo pragmático el presidente iraní ofrecía determinados logros en libertades, en cuestiones de negocio, en reformas de leyes y en cierta manera en atender lo que fueran las necesidades del público, de la población, no por otra cosa, sino porque saben que una economía del siglo XXI requiere una población preparada, una población organizada, una población que sepa y que esté ilustrada. Esos fueron dos móviles. El señor Trump nos anunció que Estados Unidos, solo Estados Unidos, no todas las naciones que antes mencioné, se salía del pacto. Y se salía del pacto, yo no sé por qué se salía del pacto, francamente, porque en realidad desde el jefe del Pentágono hasta su ministro de Defensa, hasta la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, hasta todos, inclusive el señor Pompeo, como jefe de la CIA y ahora como ministro de Estado, en todo momento han asegurado que Irán cumplía los requisitos del pacto de no proliferación nuclear. ¿Cuál era el pacto? Inspecciones de la Comisión Atómica, inspecciones diarias, acceso a todas las instalaciones, disminución de los reactores nucleares, inclusive rediseño, sellar aquellas áreas que hubo 2.000 áreas o centros de producción sellados por esta comisión. Y en realidad una reducción absoluta hasta el 3% de todo lo que es el material radiactivo. Así que desde ese aspecto ha sido un éxito. ¿Cuáles eran sus limitaciones? Y tenemos que expresarlas igualmente. Una, que duraba 15 años. Definitivamente, algo para pensar. Otra, que impedía el acceso a instalaciones militares, en donde está la Guardia Revolucionaria. Otra, que no tocaba otros aspectos de la cuestión militar iraní, que son los cohetes de largo y mediano alcance. Y sí, definitivamente, esos son elementos que yo no sé si para negociar o para que la gente lo acepte hay que darle una patada en la cara y denunciarlos públicamente, como se ha hecho, y salirte de lo que es un acuerdo casi mundial. Pero bueno, no salimos, lamentablemente. O sea, en estos momentos todavía puede haber que Irán, si le conviene, y a los países europeos, Rusia y China también, se mantengan en un pacto, pero no hay duda que el efecto y el impacto económico negativo por las nuevas sanciones norteamericanas van a ser bastante difíciles en la economía. A su vez, vamos a ver algunos de los efectos y algunos de lo que ha habido. Vamos a hablar que hubo convenios comerciales con Irán en un breve lapso de tiempo desde el 2015 hasta el presente, y vamos a hablar de algunos de ellos, los más sobresalientes, porque hubo centenares. Por ejemplo, la firma Airbus ya había concretado un contrato con Irán por la producción de 100 aeronaves por valor de $19 billones. Boeing
nuestro Boeing, nuestras corporaciones, tenía acuerdos con la aerolínea iraní Aseman en la creación de 30 aviones o aeronaves de 737 MAX Jets que se llaman, y ya tenían, y eso fueron $3 billones, además de otro contrato por 16 millones en los cuales, con lo que se llama Iran Air, para venderle 80 aviones supersónicos para la compañía comercial iraní. Por cierto, de esto se iban a crear 100.000 empleos para obreros norteamericanos. Ya eso se desechó. De una manera u otra podemos seguir que hasta otras naciones como los chinos han tenido contratos de 5, 6, 7 billones de dólares. El sistema de ferrocarril rápido también existe y ha habido toda una serie de inversiones increíbles. Por ejemplo, en el área del petróleo es interesante que en lo que es el Mar del Norte, British Petroleum, BP, que la conocemos en las gasolineras, la compañía británica y un consorcio iraní tenía inversiones para la extracción de petróleo en el Mar del Norte. Ya eso se paró igualmente. ¿Qué va a pasar si creemos los expertos como Bloomberg, que nos predice precisamente en la parte que más nos tocaría a usted y a mí, lo que es el petróleo? Pues bueno, es obvio que al detenerse esta producción, recrudecerse lo que hay y tenerse que repartir entre los clientes que lo necesiten, pues va a subir el costo eventualmente del barril, y el consumo de cada nosotros para nuestros automóviles también va a subir. Así que podemos predecir lamentablemente que algunos de los logros, que inclusive esta administración pudiera decir que es el dinero en el bolsillo del recorte de impuestos, pues ahora lo tenemos que sacar para estos aumentos despampanantes en el aumento del costo de la gasolina. Así que hay varias situaciones aquí que tenemos que ver que son lamentables, o por lo menos tenemos que ver si de verdad debieron haber ocurrido y si de hecho existía alguna otra posibilidad. ¿Qué más podemos ver? Bueno, en estas sanciones tenemos que ver que todos los bancos, compañías de seguro, todas las cuestiones de préstamos, todos los puertos donde se han estado utilizando este comercio con Irán, pues todo esto tiene que pasarse porque las sanciones impiden este tipo de cuestión. La única manera de salvar algo es que Estados Unidos, que volvemos a una situación lamentable, ofrezca las exenciones y dispensas a algunas compañías europeas o de otros países para que no sufran lo que es la embestida de unas sanciones norteamericanas en caso de negociar con un país enemigo, porque Irán ya es un país enemigo. ¿Cuál sería de todo esto en el balance global? Bueno, primero que nada, yo creo que si vamos un poquito para atrás, cuando Siria, o el poder de Siria, lanzó gases tóxicos contra niños y mujeres y todos los destrozos que hizo, pues hubo una respuesta de una alianza, la alianza de Inglaterra, la alianza de Francia, la alianza de Estados Unidos, y aunque en realidad fue una respuesta calibrada y nos hemos enterado que hubo entre bastidores una manera de disminuir esto que fue más un efecto propagandístico que otra cosa, pero que al fin de cuentas hubo esa reunión. Pues no hay alianza hoy en día. Macron, la canciller alemana, los demás dirigentes de todo esto que han tratado de persuadir al presidente para que no se saliera del tratado, que inclusive dijeron que se podía hacer de nuevo, que estaban dispuestos hasta acciones militares conjuntas para que se obligaran determinadas partes que pudieran en efecto reducir la agresividad iraní. El señor Trump desechó todo eso. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, vamos a empezar en el nivel internacional por los ganadores y los perdedores. ¿Quiénes han ganado en todo esto? Uno es Rusia y la otra es China. O sea, de aquí en adelante Rusia continúa su avance y predominio en toda la región. No nos olvidemos que ya tenía una asociación con Irán en lo que era Siria,
No nos olvidemos que ya está avanzando por otras partes y ya se ha convertido en lo que no era antes, en un poder regional que puede alterar precisamente los destinos de esa situación. Lo vimos recientemente cuando hizo una reunión en Antanas, donde prácticamente se excluyó los Estados Unidos y Rusia, Irán y Turquía determinaron cómo repartirse el pastel sirio y todo lo que ellos llaman la paz en el Mediano Oriente, que sabemos que es una hipocresía, una mentira y que eso no va a ocurrir, porque lo que hay que decir es cómo se extiende el poder de Putin en el Mediano Oriente. Así que esa influencia, lo peor de todo esto es que nos ha creado un cisma con nuestros aliados, la Unión Europea, en el cual una serie de inversiones se echan al traste y definitivamente ya China le ha dicho que no va a seguir estas sanciones. O sea, las sanciones anteriores contra Irán funcionaron porque había unas sanciones universales contra Irán. Había un poder definitivo y un convencimiento que eso iba a ser. Hay un cisma actualmente y eso se ha dejado. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que una vez más Trump compromete que es la percepción del poder norteamericano. Hoy en día en Europa no se está solamente comentando cómo observar estas sanciones, muchos las van a seguir, pero también están comentando lo que China hizo contra las sanciones. Y es cómo darle la vuelta al poder norteamericano e inventar soluciones en las cuales Estados Unidos no intervenga. Como se hace creando corporaciones paralelas, negociando en las monedas de estos países y no el dólar norteamericano, y en otras palabras, no haciéndole caso al poder imperial norteamericano. Parte de lo que es el poder es la percepción del poder. Parte de lo que es el poder norteamericano, su conocimiento y aceptación como superpotencia, no es cuando interviene, sino cuando existe y vive como una superpotencia. La retirada de Trump, que ya lo dijo en Siria, que se llevaban las tropas norteamericanas y unos días después vino el horrible ataque tóxico. La salida de todo esto abre toda esta región a lo que va a ser una conflagración lamentable y militar con la ayuda de Estados Unidos. Israel versus Irán en un lado, Arabia Saudita cobrándosela en su rivalidad también contra los iraníes, ya lo vimos en Yemen, ya hemos visto que en Libia otras naciones como Egipto está interviniendo igualmente. Porque Trump usa lo que en términos reales le dicen el fiat o la delegación de poder. Pero cuando usted delegue el poder, pierde la capacidad de controlar los resultados. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, estamos llegando al precipicio. ¿Habrá guerra o no? Porque esto no son películas, aquí no es El Aprendiz, esto no es ciencia ficción, aquí no están gente volando de una manera u otra. Aquí es guerra, muerte real. Y el señor que está de asesor, el señor Bolton, pues tiene un récord que si fuera un pitcher diríamos que yo no lo volvería a contratar. Fracasó en Irak, inventó aquello de lo que ya no existía porque había sido controlado, de lo que son los armamentos de destrucción masiva. Nos llevó a una guerra con 5.000 norteamericanos muertos, 500.000 de iraquíes y $6 trillones en pérdida. Luego trató de impedir y lo logró el acuerdo norteamericano-coreano que hubiera traído no la situación actual con Corea, sino hubiera impedido que Corea avanzara hacia el desarrollo del poder nuclear, y lo hizo 2 veces. Ahora el señor Bolton y me imagino que el señor Trump están en la idea de un triunfo total. No sé cuál va a ser, porque el día que los iraníes se apropien del estrecho de Hormuz, prepárese a caminar al trabajo. Y eso lo pueden hacer casi instantáneamente. Lo han hecho otras veces. El día que ataquen las refinerías de Arabia Saudita, porque vamos a ser sinceros, en las guerras 2 son los que se están tratando de matar. Se acabó la producción saudí. Así que lo que nos espera en este sentido
Es lo que Trump siempre ha auspiciado. Él es el héroe de la política del caos. El problema es que él no domina el caos. Lamentablemente el caos va a llegar a dominarnos a nosotros. Lamentablemente. Muchas gracias.